Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superadotación intelectual. Venimos comentando que uno de los problemas que tiene la superdotación son los efectos colaterales que pueda tener. La gente está muy confundida con este perfil, piensa que los superdotados son máquinas, como digo, de calcular, son personas que no tienen problemas y en eso se basan muchas veces ciertos colectivos para no atender a este conjunto de personas que tienen este perfil. Y de esa forma, pues el problema que tienen los superdotados va pasando de un lado a otro como una patata caliente, sin que nadie se haga cargo de estos alumnos que llegan finalmente, si es que llegan a la universidad, y tenemos en la universidad, bueno, pues ya problemas de, si no ha ocurrido antes, de abandono de la carrera, como me ha pasado con gran parte de los veintitantos alumnos ya superdotados que he detectado y que en su momento he ido derivando hacia distintas maneras de hacerse pruebas, en algún caso hacia psicólogos particulares que le hicieran pruebas oficiales, como los test WISE o otros test como el RIAS, etcétera, hasta la propia asociación Mensa, que en algún caso pues hizo sus pruebas que no son oficiales, son propias de la asociación, y aunque aceptan, la asociación Mensa acepta pruebas oficiales de psicólogos reconocidos y colegiados, y bueno, pues en algún caso estos alumnos al menos se van con una identificación que les permite encauzar sus vidas. Pero como profesor de universidad me encuentro con que la mayor parte de alumnos superdotados tienen generalmente los mismos problemas. Y uno de esos problemas es la dificultad para prestar atención en clase o para concentrarse en el estudio. Imagínense ustedes que por su mente pasa un torrente de ideas constante y permanente sobre cualquier cosa, que las cadenas de pensamiento se suceden a una velocidad endiablada y entenderán un poco cómo funciona la mente de muchas personas superdotadas, a las que les resulta extraordinariamente difícil concentrarse en una sola cosa, como no sea que les interese mucho. Por ello surgen toda esta serie de explicaciones falsas y alternativas en las que mucha gente confunde los déficits de atención con hiperactividad con la superdotación. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente el superdotado no se concentra, pero no de manera habitual, sino porque tiene un boom de ideas en la cabeza, un torrente incesante, pero cuando algo capta su atención, es capaz de concentrarse con una intensidad muy superior a la de la mayor parte de personas. Por ello, si la tarea en sí no le interesa, su mente encontrará miles de formas de evadirse. No hace falta ninguna excusa, imaginará cualquier cosa, tenderá a la procrastinación, es decir, a empezar muchas cosas y no terminar ninguna, y todo eso forma parte de una misma característica, y es el hecho de que su mente es muy activa y por tanto va a estar permanentemente generando ideas. Por tanto, parece oportuno, parece lógico, parece deseable enseñar a los chavales con superdotación desde la más tierna infancia, diría incluso juventud, estrategias para cultivar la atención. Y el yoga y las terapias o las filosofías orientales nos surten de una enorme cantidad de técnicas que hoy en día han sufrido un revival con toda esta revolución del mindfulness, pero que en el fondo, si vamos a las fuentes originales, son en muchos casos estrategias sumamente sencillas. En un conjunto de libros de uno de los introductores del yoga en Occidente, André Van Lisbeth, el belga André Van Lisbeth, en 3 libros maravillosos que me leí cuando tenía, pues yo creo que 10, 12 años, que es Aprendo Yoga, Perfecciono mi Yoga y Pranayama, André Van Lisbeth describe algunas técnicas que podemos utilizar bastante bien para concentrarnos, para cultivar nuestra atención. Una de ellas es de una enorme sencillez. Consiste en tomar un reloj, de estos que tienen, no digital, de estos que tienen segundero, colocarlo enfrente nuestro
y observar la aguja del segundero cuando pasa de las 12 y registrar los segundos que tardamos en en que el primer pensamiento pase por nuestra cabeza. A la mayor parte de personas que hacen este ejercicio por primera vez les sorprende mucho que son incapaces de concentrarse durante más allá de unos pocos segundos sin que un pensamiento pase por su cabeza. Esto, insisto, puede resultar sorprendente, pero no estamos acostumbrados al hecho de que en background, sobre un segundo plano, nuestra mente está constantemente pensando, ¿no? Rara vez estamos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto es de enorme importancia para las personas estándar, pero todavía lo es más para los superdotados, que tienen este problema, como digo, en muchos casos acentuado. Por tanto, es altamente recomendable que este ejercicio se enseñe a niños pequeños como un juego, que no se estresen por el ejercicio, como un juego que les va a permitir entrenar su capacidad de atención y medir ese entrenamiento. A la mayor parte de niños esto les puede resultar incluso divertido y es una forma indirecta de decirles que entrenen su mente para estar atentos a todo lo que ocurre a su alrededor. Los típicos ejercicios del juego de detección de 7 errores que aparecían antes en los crucigramas, pues son también una magnífica estrategia para cultivar la observación. Estos juegos se pueden encontrar en internet, se pueden imprimir y a niños pequeños les puede resultar extraordinariamente útil. También, por supuesto, la utilización de sopas de letras, crucigramas, este tipo de actividades, los sudokus, que entrenan muy bien la concentración. A mí particularmente los sudokus me relajan muchísimo. Cuando se lo dije a la psicóloga que me valoró, se partía de la risa, ¿no? Diciendo, bueno, a lo que a una persona le cuesta trabajo normalmente, a ti te relaja. Bueno, pues sí, efectivamente, a mí me relaja mucho hacer sudokus. De hecho, una vez hice el sudoku del milenio, no lo encontré especialmente complicado y echo mucho de menos, y de hecho muchas veces los imprimo para hacerlos, los sudokus samurai, estos que son 5 sudokus enlazados, y todavía me gustaba más uno que había que era como un cubo desplegado o un triángulo. Me gustaban mucho más todavía esos sudokus. Lo curioso, lo gracioso, es que la primera persona que me habló de los sudokus hace muchos años me dijo que pensaba que me podrían gustar. Y yo le dije que me parecía una tontería, pero lo cierto es que tenía razón esta persona. Es decir, los sudokus, particularmente para mí, son extremadamente relajantes. Me obliga a estar con la mente atenta a lo que estoy haciendo y no pensando en otra cosa. Muchos niños superdotados van a manifestar una extraordinaria adicción a los videojuegos. Pero pensemos que esta adicción en el fondo se debe no a algo pernicioso, sino a una necesidad de parar el flujo mental. Me comentaba la presidenta de una asociación de superdotados, concretamente de AES, que había casos de niños que se golpeaban la cabeza contra la mesa para dejar de pensar. Creo que esto de alguna forma refleja un poco el problema. ¿Cómo parar ese flujo mental? Bueno, pues hay una cosa que debemos entender, que nos enseñan las filosofías orientales, y es el hecho de que la mente no puede hacer, a pesar de lo que parezca, 2 cosas a la vez. La mente funciona un poco como funcionaban antiguamente los superordenadores de centros de cálculo, ¿no? Donde había un ordenador central, ¿no? Que era el mainframe, ¿no? Que llamábamos, o el cabezón, coloquialmente, y una serie de terminales conectados. Antes en las universidades, en muchos lugares se veía este diseño. Hoy en día cada uno tenemos nuestro portátil o nuestro ordenador de sobremesa, porque la potencia de los equipos permite generalmente realizar tareas que antes no se podían hacer. Entonces, cuando la informática era mucho más cara, se compraba un ordenador muy potente y el resto eran terminales. Bueno, de alguna forma eso se sigue manteniendo en centros normalmente de inteligencia artificial o en laboratorios de informática, etcétera, pero no es lo habitual, ¿no? Antes era habitual esto. Bueno, pues nuestra mente funcionaba, para poder funcionar, la mente de un superdotado y la de una persona estándar funciona normalmente de la misma manera, es decir, dedicándose a la multitarea.
Es decir, alternamos tareas secuenciales a una velocidad que no nos damos cuenta, como funcionaban antiguamente estos sistemas de terminales. Es decir, se nos daban una serie de segundos de cómputo a cada uno de los usuarios y se iba rotando. La sensación es que tú tenías la máquina a tu disposición, pero realmente eso no era cierto. Es decir, te correspondía una cuota rápida de procesador. Bueno, pues esa multitarea, que normalmente no somos conscientes de ella, hace que la mente, cuando está pensando, no está atenta, y cuando está atenta, no está pensando. Esto lo saben bien aquellos que se dedican a las artes marciales, y sobre todo en ese maravilloso libro de Eugen Errigel, El arte zen del tiro con arco, en el que se nos dice que cuando un discípulo se enseña en el arte del arquero japonés, tiene que entender que la diana y la flecha son una sola cosa, desde un punto de vista psicológico, y estar perfectamente atento a la diana, a la flecha, al arco, a la respiración y a todo, para dejar partir la flecha. Es decir, la flecha no se impulsa, se deja partir. ¿Qué significa esto? En las artes marciales esto es una idea muy concurrida. La idea es que una atención plena a lo que estás haciendo es la garantía del éxito del guerrero, ¿no? Del código del Bushido, ¿no? Es un código ético que rige al samurái, y uno de ellos es no desarrollar la agresividad, paradójicamente, contra el atacante. Es más un arte. Esta era una forma que tenían los samuráis de guerrear, y de ahí su alta eficiencia, ¿no? Estar atento a todas las reacciones del contrario. En el momento en que pierdes la concentración durante una fracción mínima de segundo, puedes estar muerto. Por tanto, esta idea, que está muy explotada en el Zen, es una idea que nos puede servir de orientación. Es decir, entrenando la capacidad de atención, evitamos la rumia. Es como darle anticuerpos a esa tendencia exagerada que tiene un superdotado a estar pensando constantemente. Insisto, este ejercicio del reloj es muy bueno. El ejercicio de sudokus, cultivar la atención, etc., por supuesto, puede ser fantástico que los niños aprendan artes marciales. Yo lo recomiendo. A mí particularmente el karate me ha servido muchísimo. Ya no lo practico, pero me ha servido muchísimo. El yoga, si el niño es demasiado nervioso, como me ocurría a mí de pequeño, demasiado hiperactivo a nivel físico, pues es posible que el yoga no le sirva. Pero en la etapa adulta, sin lugar a dudas, el yoga es una magnífica manera de cultivar la atención. Si tú estás en una postura yoga, aunque te puedes dormir en la postura, evidentemente la capacidad de atención es muy fácil, porque el cuerpo, de alguna forma, atender al cuerpo es no atender a la rumia mental, ¿no? Por tanto, las actividades físicas, deportivas, son fundamentales para cultivar esa atención. Y también es extremadamente interesante las técnicas de meditación, de las que ya hemos hablado en otro vídeo. Existen muchísimas técnicas de meditación. Recomiendo algunos libros que veréis en pantalla en estos momentos, que son excelentes para aprender técnicas de meditación. Por supuesto, si tenéis la oportunidad de entrar en un centro de mindfulness, es una técnica que os va a ayudar mucho, pero no es la única técnica de meditación. Podéis ver técnicas de meditación, por ejemplo, atendiendo a la respiración, atendiendo a los sonidos, incluso mirando un objeto y tratando de no pensar en nada más que en mirar en ese objeto. Se describen muchísimos tipos de técnicas de meditación, cada una es adaptada a un tipo de persona. La misma persona puede practicar varias técnicas, obviamente, y a lo largo del tiempo, de la edad, del crecimiento, es posible que nos vayan mejor unas técnicas que otras, ¿no? Por ejemplo, a mí particularmente me costaba muy poco trabajo centrarme cuando era joven en la respiración, y ahora me resulta más complicado. Entonces, paradójicamente, yo me concentro mejor en el sonido o en los objetos que en la respiración. Es decir, todo lo que sea cerrar los ojos y se dispara el mundo de ensoñación y pensamiento, lo cual hace que sea más fácil para mí atender a objetos externos, ¿verdad?, que al propio acto de respiración. Pero todo eso tiene que ver también con la potencia mental, por llamarlo de alguna manera, es decir, con la capacidad de pensamiento. Cuanto mayor capacidad de pensamiento tengas, más complicado te puede resultar concentrarte de ciertas maneras, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues el cultivo de la atención nos va a permitir una cosa importante: bajar los niveles de ansiedad, que tienen mucho que ver con el pensamiento, con esa rumia constante,
y mejorar los rendimientos académicos, porque muchos superdotados no tienen los rendimientos académicos que se podría a priori aventurar de su inteligencia. Ya hemos dedicado un vídeo a esto, tratando de explicar que la inteligencia no necesariamente lleva asociado un mayor rendimiento académico, porque realmente el rendimiento académico depende sobre todo de la memoria de trabajo, de la capacidad de organizar ideas. Hablaremos de esto en otro vídeo, que es otro de los puntos débiles del superdotado, debido a su complejidad mental, de la capacidad de atención, de elaborar apuntes, de la autoestima y de un montón de cosas. Por tanto, el cultivo de la atención es una piedra angular para garantizar que los superdotados estén en buenas condiciones físicas, psicológicas, puedan desarrollar su potencial para beneficio, sobre todo, de ellos mismos y después de la sociedad. Porque yo no soy un finalista que piense que todo es el beneficio de la sociedad. Detrás de estas filosofías de que la sociedad es el objetivo, hay tendencias totalitarias y yo pienso que lo contrario es lo cierto. Es decir, hay que garantizar el bienestar del individuo si queremos una sociedad estable, equilibrada y próspera, y no al revés. Porque precisamente esas visiones que vienen de ciertas ideologías, de pensar primero en la sociedad y luego en el individuo, y aquí el totalitarismo va por los dos lados, son precisamente una de las causas por las que el colectivo de superdotados se encuentra como se encuentra, que es discriminado, desatendido y falto de estímulos. Y esto explica muy mucho el fracaso de algunas sociedades. Por tanto, el cultivo de atención es una piedra angular que se debería enseñar en las escuelas a los niños, menos meterles tantos conceptos, tantas ideas, tantos conocimientos, que hoy por hoy los pueden encontrar por sí mismos, los superdotados aprenden por sí mismos, y más desarrollar habilidades como la redacción, la organización de ideas, la capacidad de trabajo en grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad armónica y sobre todo para el desarrollo de los superdotados. Bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, darle al link de me gusta, no al otro, y nos vemos en otra entrega. Un saludo. Chao.